A continuación, Nuevo Poder. Ahí estamos. Buenas, ¿cómo andan? Buenas. Dicen los drones. Ahí andamos. Felices tardes. ¿Qué número de programa por la otra vuelta nos pasamos? El 250. ¿250? El anterior. 250, el sí. 240. Ah, buenísimo. Bien. En el 250 decretamos que el Imperio de Estados Unidos murió. Sí. Como dice la carátula. ¿Qué tal? Ah, mirá, ahí tenemos presencia de las nuevas generaciones. A ver la carátula ahí. Nuevamente. Mirá, ahí está. Hola, ahí estamos. Con las... Con la Tina. Las inferiores, las juveniles, las que van a salir a la cancha. Ya se está formando. Ya están en carrera, ya están ahí entrenando. Bueno, a ver, 250, mira qué interesante, qué casualidad. Miren qué linda Un lindo programa para santificar a Evita. Exacto, más que nunca. Con esto, Más que nunca. Con esto, Hay que santificarlo. Yo creo que es todo un proceso. ¿Vos sabés una anécdota de Evita? ¿Cuál de todas? Sí, dame. Otra, te doy otra otra razón para santificarla. Mirá, otra te la razón doy para que sí. se sume el expediente. Sí, sí. Resulta que ella estaba viva todavía y por primera vez llegaba a la Argentina un avión a chorro, como se le decía en aquella época, o sea, a turbina, no a hélice. Sí. De pasajeros, grandes, ¿viste? Entonces, era de Yankee, y venía por primer vuelo que llegaba a la Argentina un avión que no era turbohélice, sino a turbina. Entonces el embajador de Estados Unidos la invita a Evita a Ezeiza a ver el aterrizaje del avión. Y va el canciller, que era el Paz, que le decían el Banco Paz, no me acuerdo cómo era, el Paz era el apellido del canciller argentino, el canciller peronista, a hacer de traductor, porque Evita no sabía inglés. Entonces va el canciller a recibir el avión con Evita y el embajador yanqui, y entonces el embajador hace el de traductor. Después escribió en sus memorias, y ahí cuenta esto que yo estoy diciendo ahora, que cuando aterriza, el embajador le dice, vio qué hermosura, qué tecnología que tenemos Estados Unidos y todo lo demás. Entonces él le traduce a Evita, y Evita lo mira al embajador, y ahí el embajador le pide disculpas a Evita porque le tergiversó lo que dijo Evita, no le tradujo lo que había dicho Evita, y lo confiesa en su libro, porque Evita le dijo, sí, muy lindo, pero no tiene alma. Y entonces, para no atacarlo al típico de la diplomacia, le no sé qué papada le dijo, y él confiesa al embajador en su biografía. Biografía se escribió hace 15 años atrás, Evita ya había muerto hace mucho. Sí. Pero eso le dijo, sí, muy lindo, pero no tiene alma. O sea, no le dejaba pasar una al Imperio. No. El poder de edición. El poder de edición, por otro lado, pero en el traductor. En el traductor. Bueno, así que con mayor, como vos decís, muy lindo, pero no tiene alma. Muy lindo, pero vayamos a la carátula. En la carátula, vieron que Trump lo ha basureado de tal manera a Milei, que lo último que dijo fue hace poco, hace 2 o 3 días, dijo, se están muriendo, no tienen plata, no tienen nada. O sea, dijo que la Argentina se está muriendo, no tiene plata, no tiene nada. Lo dijo públicamente a los medios de comunicación. O sea, de acá, desde luego, el gobierno ninguna respuesta. Ahora, nosotros le estamos contestando con este programa, dejá un poquito rápidamente, de que primero, lo que está muerto, no que se está muriendo, está muerto ya, es el Imperio de Estados Unidos. Y ahora vamos a ver una serie de videos, algunos que mandó Sonia, sobre lo que está pasando adentro de Estados Unidos, que acá los medios de comunicación coloniales ni los informan. No existe. Así como no existe en ese libro
sobre los bancos de Estados Unidos manejando el narcotráfico, que no se edita en la Argentina, el poder de edición otra vez ahí circulando, tampoco se edita en los medios de comunicación digital y demás lo que está pasando en Estados Unidos, y que acá nosotros le vamos a reproducir, ahora vamos a decir el listado, cuando nosotros terminemos lo dejamos escuchándolo a ellos, para que vean que el imperio que nosotros decimos se está muriendo, no, ya se murió. ¿Se dan cuenta? Lo van a ver, ahora se lo voy a explicar la secuencia. Entonces, el imperio se murió. Argentina no está muerta, al contrario, la argentinidad va a unificarse contra este nuevo Perón O'Brien que se está produciendo, ¿no? Por arriba de las identidades políticas, de los cipayos de ellos van a tener que salen de carrera, los que tienen adentro, porque siempre hubo cipallismo en las colonias, ¿no? Claro, siempre el imperio tuvo tipos adentro que jugaban en colonia porque hay cipayos. Porque hay cipayos. Si no, no es imposible. Pero no solo en la Argentina, en todo el mundo siempre pasó igual, hasta que aparece un grupo de revolucionarios patriotas que los echa a la mierda. Eso es así de sencillo. La historia no tiene mucha. Después todo lo demás es sofisticación académica. Entonces, ese fenómeno de que la Argentina está latente es que por eso están desesperados de mantener a este tipo, porque ellos saben y lo dicen, vuelve el peronismo, y saben que no vuelve el peronismo tibio, porque como dijimos, como es un peronismo, está proscripto la tibieza, está proscripta la tibieza, porque osó desendeudarse del Fondo Monetario y reabrir las causas de los derechos humanos. Con esa simple tibieza lo proscribieron a Cristina, y en realidad no está solamente proscripta Cristina, está proscripta Cristina, Milagros Salas, el peronismo revolucionario está proscripto, porque no tiene acceso a los medios de comunicación ningún militante del peronismo revolucionario en la Argentina. Entonces hay toda una gama de peronismo proscripto, que es el que va a volver. Después de Milei, los duros son los que vuelven. Habrá pelea, como va a haber siempre, y demás, porque el imperio va a seguir operando a través de sus hombres dentro del movimiento, como operó siempre. Operó en el entorno de Perón, se imagina, no va a operar, con ahora. Así que, en este lío. Pero la pelea vuelve a tener un protagonismo, ya no los tibios, sino los duros, o sea, nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que ellos temen. Saben que los duros van a ganar, porque no hay solución, no hay margen para la tibieza, no hay margen económica, no hay margen social. La degradación, el retroceso que le han hecho vivir al pueblo argentino en sus ingresos, en sus condiciones de vida, de salud, de educación, de jubilación, de medios productivos, de productividad internacional, de productividad local, de las tasas de interés. Tasa de interés del 200% se paga hoy. O sea, 200% contra el 3%. ¿Con quién vas a competir en el mundo? 200% dividido el 3%, ¿cuánto es? 70 veces más. Más o menos, 60 veces más cara la tasa de interés acá. A ver, eso es insostenible, estalla, no tienen más posibilidad. Es el cuarto gran fracaso, dictadura, Menem, Macri y ahora este Milei. Y no tienen margen para hacer más de lo mismo. Y tampoco tienen margen para andar, como le dicen, la avenida del medio, la pavada esa, tampoco tienen margen para hacer nada. Margen puede ser que llegue a un rebote electoral, esa que yo, pero te sentás en el Estado o hacer la revolución monetaria financiera o te va más rápido que Milei, Claro. Es así, ellos lo saben. Entonces, como el pueblo, el peronismo también sabe que es así, va a empezar a haber lugar, se lo van a ir ganando a los duros, de entrada, porque esto hay que hacerlo de entrada. Miren, acabo de escribir el prólogo del libro de César Cróchita, que es un manual de lo que hay que hacer con la economía monetaria y financiera el próximo gobierno. Lo escribió él. Me invitó gentilmente a ser uno de los dos prologuistas. Entonces, ¿saben qué hice? Hice el cálculo. Un gobierno tiene 1500 días. Ajá. 4 años. El poder colonial funciona los 1500 días en el terreno monetario financiero. Están los 1500 días golpeando, que las tasas, que te subo el dólar, que te subo los precios monopólicos. Los 1500 días de gobierno nacional, el poder internacional tiene poder de acción. Vota los 1500 días. El pueblo vota 2 veces.
en los 1.500 días, a mitad de término y cuando tiene que cambiar el presidente. Así que son 1.500 días de poder de acción del poder colonial contra 2 días, 2 veces que votás. Y nada más. Sacá porque el sistema judicial no existe, el sistema comunicacional es de ellos. Aquí sí que son 1.500 días contra 2. ¿Cuál es el único poder que puede disputar esos 1.500 días? El Banco Central. El Banco Central es el único que tiene poder para actuar los 1.500 días sobre el poder colonial. Todo lo demás es cháchara. Por ser suave. Por ser suave y en el respeto de las damas. Es histórico. ¿Está? Sí. Entonces, ese es el concepto, señores, que tiene que discutir el Partido Judicialista. Hay un solo lugar de donde se disputa, se enfrenta al poder colonial que opera los 1.500 días en los mercados, como le dicen ellos, que es el mercado de fuga capital, el mercado de todo. El Tesoro, ¿con qué vas a enfrentar? Vos vas a decir, vas a enfrentar al Tesoro, al JP Morgan, a la deuda externa, votando 2 veces. Con la elección de medio tiempo. Votando 2 veces, o sea, convocando al pueblo 2 veces en 1.500 días. Y los tipos te siguen operando 1.500. No, muchachos. Seamos sinceros, seamos honestos. Hay un solo lugar que es el Banco Central y ahí donde está la presidencia colectiva y el pueblo organizado como hizo Perón y hicieron todos los estados del mundo. Entonces, esto está en el prólogo de este libro que se va a editar en 30 días como aporte. Pero entendamos el concepto. No me chamullen más con consigna que va a ser la comisión de esto. No, para, papá. Decime con qué vences el poder colonial. Todos los días lo tenés que vencer, Todos los días lo tenés que estar fusilando. Si le querés ganar, lo tenés que fusilar todos los días, porque ellos te fusilan todos los días a vos. En 40 años de democracia, los únicos que gobernaron los 1.500 días de cada gobierno fueron ellos. Te lo rajaron a Grispum cuando intentó ahí hacer algo Alfonsín. ¿Está? Ya sabemos lo que hicieron con el kirchnerismo. Bueno, entonces, o fusilamos los 1.500 días desde el Banco Central al poder colonial o somos boleto otra vez. Y el que diga no, hay que esperar la elección de tener mayoría en el Congreso, me parece, muchachos, que a esta altura ya te demostraron que tienen un poder de corrupción, o sea que las mayorías en el Congreso no existen. No existen. Porque a la hora de votar ya ves cómo los corrompen a todos. ¿Qué querés? ¿Cómo se llamaba este que lo agarraron que se iba a Paraguay? El que se iba a Paraguay, qué sé yo. Es un montón, Cuider. Sí. Cuando saliste con mayoría en el 75 te coimearon a los movimientos sociales que estaban ahí adentro. La otra que es candidata ahora a senadora. Olvidaste, el Congreso no existe como poder efectivo para vencer el poder colonial. Aparte tenemos los constantes, los que están en la RAP, ¿no? Bueno, eso sí, eso está el Florencio, la Graciela. Entonces, muchachos, volvamos al tema de este y lo van a ver acá en los videos que van a ver. Vamos a pasar 3 videos. Nosotros ya los dejamos escuchándolos. Uno es el video de para que vean cómo el narcoestado en manos del JP Morgan ha tomado el control de la Argentina. Van a ver cuáles son los barcos que manejan el narcotráfico a nivel internacional con un libro que es la lectura obligatoria de todos los militantes políticos en la Argentina. Está en inglés, arréglensela, tradúcanla. Hoy se traduce todo con el Google, qué sé yo. Así que búsquenlo, cómprenlo, fotocópienlo, háganlo circular por todos lados. Ese video es chiquito, 12 minutos. Después vamos a ver uno que mandaste vos, ¿no? De lo que está pasando adentro de Estados Unidos. 2.700 movilizaciones en diferentes ciudades, ¿no? Sí. Donde en contra de Trump. En contra de Trump, o sea, hay todo un movimiento que acá no sale en contra de Trump. Más el alcalde de Washington. El alcalde de Chicago, creo que es. De Chicago. Sí. Lo van a escuchar, escúchenlo, porque esto es lo que no lo sabemos. ¿Y esto qué te está diciendo? Que el Trump ya murió también. Porque no puede resolver el imperio como resolvía antes, trasladando las crisis al exterior. No puede sacar la riqueza que sacaba del exterior para resolver los problemas adentro, y por eso cada vez hay más pobres en América Latina, adentro de Estados Unidos. Lo van a escuchar finalmente en un largo discurso de ahora del senador Bernie Sanders. El senador Bernie Sanders, demócrata, está traducido al castellano. Escúchenlo, porque acá en la Argentina es la primera vez que se circula. Y es un discurso impresionante que describe lo que está viviendo el pueblo americano y hacia la revolución que va el pueblo americano después de Trump.
O sea que el año que viene Trump ya es como le dice, un pato rengo, ya no existe. Esta derecha mundial muere en un año y medio. Muere Trump, muere la Meloni, murió Bolsonaro, ahora muere Milei y se acabó el fenómeno de la derecha mundial y los pueblos empiezan otra etapa. Eso es lo interesante de esta nota cuando le contestamos a Trump que lo que está muerto es el imperio y la derecha que está ahora simbólicamente manejando los medios, pero en la realidad social está pasando lo que ustedes van a escuchar ahí en los videos. Fíjense, antes de eso, vamos a ponerle... No, primero pongamos ese, ¿sí? Primero pongamos el de Sanders, o sea, la secuencia es ese, el de... Sanders. No, primero el de Chicago. Después el de Sanders, y después vamos a poner para que la gente explique por qué dejó de ser imperio y está muerto. Y van a ver un video impresionante de China, de la industria agrícola china. ¿Sí? Véanlo porque es una cosa donde claramente Estados Unidos ya no es el productor del mundo en ningún producto de ningún tipo. O sea, perdió la guerra militar, perdió la guerra comunicacional, perdió la guerra de la productividad, perdió la guerra de la energía, porque China es el jefe de la energía renovable en el mundo. También ahora es el jefe en el Medio Oriente del petróleo y el gas del Medio Oriente. Bueno, sobre la guerra comunicacional nos va a quedar para otro programita para desarrollar, porque todavía no la perdió del todo, ¿no? Mira, yo creo hay que paliársela también. Yo creo que no la perdió, pero más o menos, yo creo que la perdió con el genocidio de Israel en el Medio Oriente, la perdió, porque ahí rompió todo. No tiene más relato. Acaba hoy de decir el Congreso de Israel acaba hoy de decidir de que no se investiga lo que pasó el 7 de octubre. Lo decidió el Congreso por pedido de Trump, explícitamente en el Congreso. O sea que hay Estados Unidos e Israel decidieron la impunidad del genocidio. De eso no tiene retorno a Estados Unidos, porque ha violado todo, ha hecho caer todas las instituciones de las Naciones Unidas. Bueno, sumémosle la del Sudán y del Congo, donde hay 12 millones de personas asesinadas. Está bien. Y deportadas. Sumá toda la que quiera, pero eso no deporta. Es mal de mucho, consuelo de pobre. No, es para que se tome todo junto. Sí, pero eso de Sudán no destruyó el derecho internacional, y lo de Israel sí. Lo de Israel destruyó todas las convenciones de las Naciones Unidas, no quedó nada en pie. Si lo dejamos. Si lo dejamos. Bueno, yo te digo lo que estaba. Pero a raíz de eso, el imperio se acabó. Porque el imperio tenía el discurso: yo soy el paladín de la libertad. No, ahora sos el paladín del genocidio. Bueno, pero ya ¿De qué libertad me hablas? ¿De qué república me hablas? ¿De qué vos pagás la plata? Vos le diste la plata a Israel para hacer el genocidio. No se la dio China, no se la dio Rusia, no se la dio India, no se la dimos nosotros. Se la dio vos. Por lo tanto, vos sos cómplice del genocidio y encima pedís la impunidad para los que hicieron el genocidio. Y la lograste hoy. Y antes en Irak, y antes en Afganistán. Por eso viene con la práctica. Por eso digo que es hora de que ya se encare todos los lugares del mundo sometidos a eso. Las acciones de falsa bandera que empezaron con las torres para meterse en Irán, en Afganistán, en todos lados, donde más, Libia. En Libia, la última gran acción fue esta. El 7 de octubre dijeron, bueno, vamos a quedarnos con Gaza, fabriquemos una acción de falsa bandera y después matamos a todos y nos quedamos nosotros con esa tierra ahí y desaparece la política de los estados. Eso es lo que definió Estados Unidos como una acción de falsa bandera más, con la que viene actuando todos estos 25 años del principio del siglo. La política central es la acción de falsa bandera. Ahora, esa acción de falsa bandera se terminó comiendo las instituciones internacionales que ellos habían creado. El derecho internacional, los sistemas financieros, el libre comercio, el proteccionismo, la Corte Penal Internacional. ¿De qué pueden hablar? ¿Qué autoridad legítima y política tiene hoy Estados Unidos? Por eso, pongamos el cartelito pero eso lo pierde, porque perdió lo industrial primero. Perdió a manos de Asia, de Eurasia, de la Comunidad Europea. Perdió los mercados, perdió todo, perdió hasta el poder militar. No tiene ningún poder ya. Por eso voy a decir la comunicación. Sí, la mentira, ¿cuánto dura? Tiene patas cortas si vos no la acompañás con una realidad
de otro tipo. Pero todavía no estamos encarando esa pelea, por eso lo digo. No, sí. La de la comunicación todavía le falta un poquito, ¿no? Para que la encaremos, porque con las radios así comunitarias solamente no podemos encararla. No, bueno, pero vos lo escuchás a Sander, como lo vas a escuchar ahora, y vas a ver que en el otro lado del mundo está pasando otra cosa. Acá no pasa, porque acá tenemos otro tipo de problema. La Argentina es el más retrasado de todos los países en este momento en lucha. Todos los demás están para el frente, o sea, Brasil lo tiene a Bolsonaro preso y por 20 años preso. Y nosotros acá volvemos a tener otra vez como protagonista a Macri. Y bueno, nosotros estamos más atrasados que estamos en la prehistoria. Estamos en la prehistoria de las élites mundiales. Yo más que nada me refiero a que de todo modo el conocimiento y la comunicación la siguen manejando 4 corporaciones en el mundo. Sí. A eso me refería más que nada, ¿no? Sí, pero si que ahí es donde está el poder concentrado. Sí, y pero ojo que pero antes tenía legitimidad, hoy no. Yo creo que esta situación de estos 2 años le ha hecho perder la legitimidad total. Incluso tienen un poder de confusión sobre la sociedad, pero no de imponer narrativas. De legitimidad. Por eso no tienen más líderes. No hay más líderes políticos. Claro. Que hay un Kennedy, un De Gaulle, un Churchill. No hay ninguno sobrevive. Son todo un papelón. No pueden ni hablar. Todo muy desprolijo. No, todo muy muy racista. O sea, ha quedado explícito en estos 2 años que el sistema es racista. Seguro. Integralmente, en todas las formas. Y vos no tenés forma de que algo racista se legitime. En este mundo de hoy, si vos me decís hace 300 años atrás, sí, pero en el mundo de hoy, el racismo es la última trinchera de la moral. Vos pasaste eso y sos amoral. Y estos últimos 2 años, y siguen, y van a seguir, porque están tratando de retrasar su caída como imperio, nada más. No es que lo hacen porque son malos, sí, son malos, pero son malos porque en lugar de asumir, bueno, ya no somos imperios, sentémonos a negociar otra cosa, que era lo que pedía Francisco siempre, claro. Y nunca le dieron bola. Fíjate el papelón del Papa En el medio de este genocidio, el Papa fue por primera vez en 500 años a rezar junto con el rey de Inglaterra. Uno de los que financió el genocidio en Israel. ¿Se dan cuenta? Hasta lograron el control del Vaticano. Pasaste de Francisco a un papa que reza con el rey de Inglaterra por primera vez en 500 años, con el tipo que financió la muerte de los pibes en Palestina. Ya está. No tienen más retorno. Ahí tenés. Hasta Francisco fue la última legitimidad de la Iglesia católica en el mundo. Este tipo los termina de enterrar. No tiene perdón de un papa que fue a rezar con Evo Morales y a pedir perdón por la colonización y la sangre en la colonización de América, a un papa que la primer rezo internacional que hace es con el rey de Inglaterra. Después de 2 años de genocidio que mataron 30.000, 20.000 pibes, no sé cuántos, lo que sea. Mire todo lo que se ha delegitimado. Naciones Unidas, la Iglesia, el comercio internacional, la finanza, la política, los medios de comunicación también. No hay ningún medio de comunicación creíble hoy. ¿A quién le crees? ¿A un periodista? No sabés si lo hizo la inteligencia artificial, si existe el periodista, si existe la inteligencia artificial, quién maneja la inteligencia artificial. Este es otro mundo el que empieza en los próximos años, porque ellos no va a lograr estabilizarse y empieza la emergencia de otra generación de dirigentes en el mundo, de la cual Argentina va a ser protagonista, porque con este tránfuga vamos a terminar rápido y ahí va a surgir algo nuevo. ¿Sí? Y vamos a tener una gran responsabilidad, porque los argentinos no puede ser que pasemos de haber tenido a Perón, a Evita, a Irigoyen, al Che, a Francisco, a Maradona, que era un líder político, ¿sí? A este Zapallo. Es una vergüenza nacional. ¿Qué culpa tiene el Zapallo? Tienes razón. Perdón, Zapallo, por haberlo. Perdón, el Zapallo. Con lo rico y nutritivo que es el Zapallo. Zapallo, y es lindo, ¿viste? Cuando crece, sí. Naranja, Pobre Zapallo, tenés razón. Muy buena acotación la tuya. ¿Qué culpa tiene el tomate? Era la canción. Bueno, que está tranquilo en si la algo masa. faltaba, antes de ir a los videos, escuchemos, hay una nota que hace Alejandro Marcó del Pon, que yo la comento simplemente. Fue
el presidente de Ford Motor, la principal empresa de Estados Unidos de coches, a visitar las industrias automotrices chinas. Ajá. ¿Sí? El tipo volvió azorado. El presidente de Ford Motor Argentina, de lo que vio tecnológicamente. ¿Ford Motor de Argentina? No, Ford Motor de allá de Estados Unidos. Ajá. Diciendo que no podía creer el desarrollo tecnológico que estaba viendo, que había visto ante sí mismo. Ahí. Esperen que estoy buscando, porque utiliza un término que no me acuerdo muy bien. Entonces, si este hombre aterrado, volvió aterrado. Aterrado es el término, gracias al Enterprise. Gracias. En una nota que se llama Capitalismo líquido, capitalismo sólido, que está en rebelión, la pueden ver todos, ahí está. Entonces ahí relata lo que dijo el presidente de la industria automotriz de Estados Unidos, la Ford es la industria automotriz, Ford y General Motors. Sí. ¿No? Sí. Un tal Jim Farley, ¿no? Y dice que lo que vio hacía palidecer lo producido en Occidente. Palidecer. Ajá, claro. El terror te baja. Dice, es un ecosistema tecnológico de otro mundo. Una velocidad de interacción que parecía desafiar las leyes de la física económica occidental. Son las palabras del presidente de Ford Motor de Estados Unidos. ¿Escucharon, no? Una velocidad de interacción que parecía desafiar las leyes de la física económica occidental. Vehículos eléctricos con software de conducción autónoma y sistema de reconocimiento facial tan avanzados como accesibles, fabricados con una calidad que en sus propias palabras hacía palidecer lo producido en Occidente. Este estupor no es anecdótico, es sintomático. Es la punta del iceberg de una convulsión estructural que está reconfigurando el orden global. Esto ya lo dice Alejandro Marco del Pont, que es compañero acá del observatorio. Y después va en disquisiciones económicas, pero no fue una simple visita de negocios, fue una revelación sacudida, una sacudida para la psique corporativa occidental. Recorrió todas las fábricas chinas y regresó usando un adjetivo poco común en el léxico autocomplaciente de los consejos de administración empresarial: aterrado. Bueno, por si tienen alguna duda, los dejo. Escuchando primero a Bernie Sanders, luego, primero al de Chicago, al alcalde de Chicago, después a Bernie Sanders, y finalmente ese impacto de cómo la tecnología de producción agraria que tiene con las máquinas chinas, que hace que la producción de maquinaria de Estados Unidos sea absolutamente obsoleta. Y entonces ahí van a ver quién murió. No morimos nosotros, Murió el imperio. Y no saben por dónde seguir. Y caído Milei, los argentinos vamos a llevar un planteo internacional para un nuevo orden de libertad en el mundo, compatible. Porque tampoco, si llega a aparecer otra potencia como la de China en el mundo, se imagina. Y va camino de eso ser India, guarda el parche. Entonces no va a haber lugar para toda esta locura tecnológica en el mundo. Y también lo va a tener que repensar China. Un nuevo orden mundial. Esto no se arregla con la ruta de la seda. No se arregla con Yanquilandia porque ya no es imperio. Pero no se arregla con la ruta de la seda. Se arregla con nuevas convenciones, nuevo orden, como dice, el único que lo menciona explícitamente es Putin, cuando plantea es una guerra de soberanías, hay que ir a un nuevo orden mundial y nueva forma de medir la cuestión monetaria, las divisas, etcétera. Pero bueno, lo dejo escuchando para que vean por qué razón y cómo los que están muertos es el imperio. Lo que está muerto es el imperio y no nosotros. Bueno, nos vamos para casa entonces. Chau. Chau, hasta luego, gracias. Difundan el programa. If my ancestors, as slaves, can lead the greatest general strike in the history of this country, taking it to the ultra-rich and big corporations
we can do the same today. I'm calling on black people, white people, brown people, Asian people, immigrants, gay people from around this country to stand up against tyranny and to send a clear message to the ultra-rich and big corporations. We are going to make them pay their fair share in taxes to fund our schools, to fund jobs, to fund healthcare, to fund transportation. Democracy will live on because of this generation. Are you ready to take it to the courts and to the streets? El pueblo estadounidense se está levantando contra Donald Trump y las manifestaciones están siendo masivas en todo el país. 7 millones de personas han salido a la calle y vamos a escuchar el discurso de Bernie Sanders, uno de los políticos progresistas demócratas a los que Donald Trump más miedo tiene. Mucha atención a este discurso en Washington. Muchas gracias a los millones de ciudadanos estadounidenses. La protesta, como veis, se llamaba No Kings, no reyes. Desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes, en todos los estados de nuestro país, que se están reuniendo hoy en miles de manifestaciones. Mike Johnson, uno de los republicanos colaboradores cercanos de Trump, presidente republicano de la Cámara de Representantes, calificó estas manifestaciones como eventos de odio a Estados Unidos. Vaya, está muy equivocado. Millones de estadounidenses salen hoy a la calle no porque odien a Estados Unidos. Estamos aquí porque amamos América. Estamos aquí porque vamos a hacer todo lo que podamos para honrar los sacrificios de millones de hombres y mujeres que durante los últimos 250 años lucharon y a veces murieron para defender nuestra democracia y nuestras libertades. En 1776, con extraordinario coraje, los fundadores de nuestro país anunciaron al mundo que ellos no serían más gobernados por el rey de Inglaterra. Un rey que tenía poder absoluto sobre sus vidas. Ellos exigieron libertad. Y para lograrlo, lucharon una guerra sangrienta contra el Imperio Británico y el ejército más poderoso del mundo. Decenas de miles de estadounidenses murieron en esa guerra que duró 8 años. Pero nuestros antepasados lucharon y ganaron. Que veis los carteles que van poniendo en las imágenes antifascistas desde 1924, recordando que ahora mismo Donald Trump acaba de prohibir ser antifa en los Estados Unidos. Y en 1789, después de ganar esa guerra, hicieron algo extraordinario. Establecieron la primera forma de democracia, de gobierno democrático de la historia moderna. Es verdad que fueron pioneros en Estados Unidos en una forma republicana de gobierno. Dijeron en voz alta y con valentía a todo el mundo: No more kings. No más reyes. En Estados Unidos dijeron: nosotros, el pueblo, gobernaremos. ¿Verdad que fueron pues el primer experimento constitucionalista en el que hablaban de we the people? Y el poder venía de ahí, de las personas, de la gente, y no de un poder divino sostenido sobre la cabeza de un monarca absoluto. Y hoy empiezan a corear: no more kings, no más reyes, no más reyes.
activando pues esa conexión antimonárquica republicana de los Estados Unidos. Y hoy, en el año 2025, en este momento peligroso de la historia estadounidense, nuestro mensaje es exactamente el mismo. No, presidente Trump. No queremos que usted ni ningún otro rey nos gobierne a nosotros. Muchas gracias, pero mantendremos nuestra forma democrática de sociedad. No avanzaremos hacia el autoritarismo en Estados Unidos. Nosotros, el pueblo, gobernaremos. Dice citando, esto es interesante porque cita la Constitución, que dice we the people, no un rey. Cuando él asumió como primer presidente de la nación, George Washington calificó este intento de autogobierno como un experimento confiado a las manos del pueblo estadounidense. Compatriotas estadounidenses, de una manera sin precedentes, ese experimento está ahora en peligro. Está en peligro cuando tenemos un presidente que quiere cada vez más y más poder en sus propias manos y en las manos de sus amigos oligarcas. Este senador Bernie Sanders, es de los pocos que se atreve a hablar de los oligarcas, de los multimillonarios que controlan la vida política realmente en los Estados Unidos. Algo muy importante para entender la política en Estados Unidos y que muchos demócratas del Partido Demócrata supuestamente progresistas no se atreven ni siquiera a hablar. Estamos en peligro cuando tenemos un presidente que afirma que las protestas pacíficas en Portland, Oregon, Chicago, Illinois son una insurrección y llama al ejército estadounidense a que actúe. Y luego amenaza con arrestar a los alcaldes y gobernadores que se resistan. Esto ha pasado. Estamos en peligro cuando tenemos a agentes enmascarados trabajando para el servicio de migración, derribando puertas, arrojando personas a camionetas sin el debido proceso y llevándolas a Dios sabe dónde. Estamos en peligro cuando tenemos un presidente que demanda e intimida a los medios de comunicación y que no quiere críticas sobre él ni sobre sus políticas y que socava la primera enmienda de nuestra Constitución, el fundamento de la mismísima democracia estadounidense. Se refiere a la primera enmienda que permite la libertad de expresión. Nuestro país está en peligro cuando tenemos un presidente que amenaza con arrestar o encarcelar a oponentes políticos que se oponen a él, incluido el fiscal general del estado de Nueva York, un senador estadounidense en funciones y el gobernador de California. Está en peligro cuando tenemos un presidente que socava la libertad de pensamiento y la disidencia en nuestros colegios y universidades y que ataca a los bufetes de abogados que se le oponen en los tribunales. Está en peligro cuando tenemos un presidente que amenaza con destruir a los jueces que fallan en su contra. Está en peligro cuando tenemos un presidente que ignora al Congreso, se niega a gastar el dinero que el Congreso asigna y quita dinero a los estados que votaron en su contra. Estamos en peligro cuando tenemos un presidente que exige que los estados rediseñen los mapas del Congreso para garantizar que los candidatos que él ha elegido ganen futuras elecciones. Está en peligro cuando tenemos un presidente que despide ilegalmente a decenas de miles de empleados federales aquí mismo en Washington, D.C., en la capital, y en todo nuestro país, y hace pedazos los contratos sindicales por los que los trabajadores han luchado y ganado.
Estamos en peligro cuando tenemos un presidente que viola gravemente la Constitución de los Estados Unidos al aceptar regalos de líderes extranjeros, incluido un avión de $400 millones de la familia real de Qatar. Esto ha ocurrido, esto es fuerte, pero ha ocurrido. Y luego permite que esa familia construya una instalación de la Fuerza Aérea en Idaho. Pero seamos claros. Este momento no se trata solo de la codicia de un hombre, de la corrupción de un hombre, o del desprecio de un hombre por la Constitución. Esto trata de un puñado de las personas más ricas del planeta que en su insaciable codicia han secuestrado nuestra economía y nuestro sistema político para enriquecerse a sí mismos a expensas de las familias trabajadoras de todo el país. Sí. Sí, estoy hablando de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg y los otros multimillonarios que estaban sentados justo detrás de Trump cuando asumió el cargo. ¿Recordáis eso? Los mismos multimillonarios que financiaron su campaña, que le han otorgado regalos y que a su vez han visto enormes aumentos en su riqueza y poder desde que Donald Trump asumió el cargo como presidente. Sí, me refiero a la locura de que una persona, el señor Musk, posea más riqueza que el 52% más pobre de los hogares estadounidenses. Una sola persona, tanta riqueza como el 52% de los hogares. Una locura. Me refiero a la increíble injusticia de que el 1% más rico de Estados Unidos ahora posea más riqueza que el 93% más pobre. Estoy hablando de las personas más ricas de Estados Unidos, que se están volviendo mucho, mucho más ricas, mientras que el 60% de nuestra gente vive de día a día, luchando todos los días para poder pagar el alquiler, las hipotecas, pagar el cuidado y la educación de sus hijos, pagar por su atención médica y por sus medicamentos recetados, por permitirse alimentos de calidad decentes para sus hijos y tal vez, solo tal vez, ahorrar unos cuantos dólares para su jubilación. Me refiero a nuestra nación, el país más rico en la historia del mundo, que tiene la tasa más alta de pobreza infantil y de adultos y de pobreza de adultos más grande de todo el planeta, en el país más rico del planeta. Me refiero a nuestra gran nación, que tiene 85 millones de estadounidenses sin seguro, o con inseguro, o con seguro insuficiente, y 800.000 personas que no tienen hogar, incluidas personas que viven a poca distancia. Mientras tanto, el señor Musk va camino de convertirse en trillionaire, en trillonario. No sé ni cuántos ceros implica eso, sinceramente. Estoy hablando del increíble peligro que supone que las personas más ricas de este país inviertan cientos de miles de millones de dólares en inteligencia artificial y en robótica, que en la próxima década diezmarán decenas de millones de puestos de trabajo para la clase trabajadora estadounidense. Me refiero a una clase multimillonaria que cree que tiene el derecho divino a gobernar y que no solo quiere enormes recortes fiscales para sí mismos, sino que rechaza cualquier forma de rendición de cuentas o de control de su poder.
My fellow Americans, mis compatriotas americanos, rechazamos el derecho divino de los reyes en la década de 1770. No aceptaremos de nuevo el derecho divino de los oligarcas hoy. Lo rechazamos entonces, lo rechazamos ahora. En su momento contra los reyes y ahora contra los oligarcas, dice. Y ahora echemos un vistazo rápido a dónde estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy en el día 18 de un cierre gubernamental que está privando a millones de empleados federales del sueldo que necesitan y merecen desesperadamente? Permítanme ir directo al grano y contarles exactamente de qué se trata este cierre. Como resultado del gran, hermoso y vergonzoso proyecto de ley de Donald Trump, se llama así, gran y bonito proyecto de ley, que realizó recortes masivos de Medicaid y la ley de atención médica asequible. 15 millones de estadounidenses de bajos ingresos, con bajos ingresos y de clase trabajadora van a perder la atención médica que necesitan desesperadamente para seguir vivos. Y mis amigos, los estudios sugieren que cuando se deja esos 15 millones de personas sin la asistencia sanitaria que tienen actualmente, 50.000 de ellos morirán innecesariamente cada año. Es un dato estremecedor, ¿eh? 50.000 muertes, 50.000 estadounidenses morirán innecesariamente cada año. Pero eso no es todo. Como resultado de esa misma terrible pieza legislativa, más de 20 millones de ciudadanos verán en promedio una duplicación de sus primas de seguro a través de la ley de atención médica. En mi estado de Vermont, de donde es él, el otro día la gente recibió avisos de las compañías de seguro de que sus primas de atención médica, en algunos casos, se triplicarían o cuadruplicarían. Y eso está sucediendo en todo el país. En un momento en el que ya pagamos los precios más altos del mundo por la atención médica, millones de estadounidenses verán aumentos escandalosos en sus primas de atención médica que no pueden afrontar. Y quiero recordar que el principal motivo de quiebra en la economía estadounidense, de las familias estadounidenses, es no poder pagar facturas médicas. Es un drama. ¿Y por qué está pasando? ¿Por qué están los republicanos empeorando todavía más un sistema de salud que está roto y es disfuncional? ¿Por qué están llevando nuestro sistema de salud al borde del colapso? Todos sabemos la respuesta. Todos sabemos la respuesta. Se trataba de dar un trillón de dólares en exenciones fiscales al señor Musk, al señor Bezos, al señor Zuckerberg, al señor Ellison y al resto del 1%. $1 trillón de dólares en recortes a Medicaid y $1 billón de dólares en exenciones fiscales para el 1%. Eso, mis compatriotas, es lo que significa este cierre de gobierno. Y déjenme ser lo más claro posible. No votaré por un presupuesto que deja 15 millones de ciudadanos sin cobertura de atención médica. No votaré por un presupuesto que duplique las primas para 20 millones de estadounidenses. No votaré por un presupuesto que obligue a los hogares de ancianos, hospitales rurales y centros de salud comunitarios a despedir personal y cerrar sus puertas en todo el país.
Todo para dar enormes exenciones fiscales a la clase multimillonaria. Así que hoy, ahora mismo, les digo a mis colegas republicanos, regresen de sus vacaciones de un mes. Comiencen a negociar y no permitan que se destruya el sistema de salud estadounidense y se produzca ese cierre. Mis compatriotas, somos el país más grande en la historia del mundo, y cuando nos mantenemos unidos y no permitimos que los demagogos nos dividan, no hay nada que no podamos lograr. Sí, podemos crear una democracia vibrante, poniendo fin a Citizens United y no permitiendo que los multimillonarios compren elecciones, que es lo que llevan haciendo toda la historia, si me permitís, en la democracia estadounidense. Sí, podemos unirnos al resto del mundo industrializado y garantizar la atención sanitaria a todos los hombres, mujeres y niños como un derecho humano. Parece mentira que tengan que estar en esto ahora mismo en Estados Unidos, pero efectivamente están en esto. Sí, podemos construir millones de viviendas asequibles y de bajos ingresos para personas con bajos ingresos y permitir que nuestra generación más joven disfrute del sueño americano y tenga su propia casa. Sí, podemos hacer que los colegios públicos y universidades públicas sean gratuitos y tener el mejor sistema de cuidado infantil y escuelas públicas del mundo entero. Aunque ahora van un poco por detrás, sinceramente. Sí, podemos ampliar la seguridad social para que todas las personas mayores de nuestro país puedan jubilarse con dignidad. Sí, podemos elevar el salario mínimo a un salario digno y garantizar a todos los trabajadores el derecho a afiliarse a un sindicato. Sí, podemos liderar el mundo en la transformación de nuestro sistema energético para alejarnos de los combustibles fósiles y crear millones de buenos empleos mientras salvamos el planeta. Sí, lo podemos garantizar. Podemos garantizar que cada mujer en este país tiene derecho a controlar su propio cuerpo, cuando ya hay muchos estados en los que impiden el aborto. Sí, podemos tener una política exterior que garantice que nunca más se utilizarán los dólares de los impuestos de los estadounidenses para matar de hambre a niños en Gaza o en cualquier otro lugar. Importante mención a la barbaridad que ha hecho Israel, permitido con dólares estadounidenses y con el apoyo de Trump, por supuesto. Y ahora permítanme plantear una pregunta que me han hecho una y otra vez. Bernie, son grandes ideas las que estás diciendo, pero ¿cómo vas a pagarlas? Gran pregunta, gracias por preguntar, dice Bernie Sanders. Y aquí está la respuesta. En un momento en el que las personas más ricas de Estados Unidos nunca lo han tenido tan fácil. En un momento en el que los multimillonarios pagan una tasa impositiva efectiva inferior a la que paga un camionero o una enfermera, sí. El 1% más rico y las grandes corporaciones rentables pagarán la parte justa que les corresponde en impuestos. Mis compatriotas, el establishment, incluidos los medios corporativos y muchos de sus colegas en el Congreso, os quieren hacer creer que sois impotentes, que no tenéis poder. Quieren haceros creer que no podéis cambiar el status quo. Pero eso es mentira.
A lo largo de la historia de nuestro país, cuando los estadounidenses se han puesto en pie y han luchado por la justicia, han prevalecido, han ganado. Cuando los fundadores se enfrentaron al King George, al rey Jorge, les dijeron que era imposible, pero ganaron. Cuando los abolicionistas lucharon para acabar con la esclavitud, les dijeron que era imposible, pero ganaron. Cuando los trabajadores se organizaron para formar sindicatos y se enfrentaron a sus jefes, les dijeron que era imposible, pero ganaron. Cuando las mujeres exigieron el derecho al voto, les dijeron que era imposible, pero ganaron. Cuando los estadounidenses negros lucharon para acabar con la segregación racial, les dijeron que era imposible, pero ganaron. Cuando la comunidad LGTB defendió sus derechos, les dijeron que era imposible, pero ganaron. Hermanos y hermanas, lo hicieron entonces y podemos y lo haremos ahora. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo sé que tendremos éxito? Echen un vistazo a esta enorme multitud aquí en la capital de nuestra nación. Y no solamente en Washington, era en el país entero. Pero no solo es aquí, según tengo entendido, hoy 18 de octubre de 2025, hay más gente en las calles, en más comunidades, las comunidades de todo el país, más que nunca antes en la historia de los Estados Unidos. Hermanos y hermanas, este no es el final, esto es solo el comienzo. Juntos, cuando nos mantenemos unidos, cuando no permitimos a Trump ni a nadie más dividirnos por el color de nuestra piel, o por dónde nacimos, o por nuestra orientación sexual, cuando nos mantenemos unidos, crearemos el tipo de nación que sabemos que podemos llegar a ser. Podemos y lo haremos. Crear una nación dedicada a la libertad, a la justicia y a la democracia. Muchas gracias a todos. Y así terminaba el discurso de Bernie Sanders en uno de los días más importantes de protestas de los últimos años, con millones y millones de personas en la calle. De hecho, os decía, han sido millones, entre 7 y 10 millones de personas en todo el país, en las calles, con unas imágenes que hasta el momento no se habían visto en Estados Unidos. Hasta aquí el discurso ahora de Bernie Sanders, muy contundente, uno de los más valientes, más progresistas y más incisivos en los Estados Unidos ahora mismo, que demuestran que se están moviendo cosas y que nada está perdido. Donald Trump lo va a tener complicado si el pueblo se levanta y sigue escuchando a gente como Bernie Sanders. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis de este discurso, y si te ha gustado, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí que tal vez os interesen. Adiós. Cuando estaba presente la DEA, si incautaba droga, el 50% era para incinerar, el 50% de negocio para la DEA. Y algún oficial de nuestras instituciones uniformadas pedían por qué ese 50%, la respuesta era: con esta plata pagamos el bono a ustedes. Investigaciones realizadas ahora, se ha identificado, se ha demostrado que la DEA instruía a policías y militares para planificar asesinatos a dirigentes. Por estas y muchas razones, quiero decirles, hermanas y hermanos de las Naciones Unidas, que el terrorismo y el narcotráfico son hermanas gemelas que sirven al imperio norteamericano para invadir y para
controlar a los países del mundo. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Esta tarde voy a salir de compras, tarjeta de crédito en mano, voy a ir a una tienda de electrodomésticos y me llevo frigo, lavarropas, televisor, aire acondicionado y computadora nueva. Salgo de allí y entro en una casa de ropa. Otra vez tarjeta de crédito y renovamos todo el armario, zapatos, vestidos, pantalones y playeras. Mi día de furia consumista no termina allí. Muebles, me faltan muchos muebles. Mesa, silla, escritorio, cama, colchón y un percherito para colgar detrás de la puerta de entrada a casa. ¿Cómo hago ahora para cargar con todo esto? Bueno, una concesionaria de autos. Entro, presento recibo de sueldo y compro un 0 kilómetros en cuotas. Tengo que cargar muchas cosas, así que compro una camioneta grande con mucho lugar. Y ahora sí, estoy lista para volver a casa. Si, Ina, ustedes o yo hiciéramos esto, el mes que viene tendríamos un pequeño problema. ¿Cómo pagar las cuotas de la camioneta y la tarjeta de crédito cuando llegue el resumen? Podríamos saldar solo una parte y nos aplicarían intereses leoninos antes de llegar a embargar nuestros bienes y nuestras cuentas bancarias. Esto que pudiera sucedernos jamás le podría ocurrir a un banco. Por eso se acuñó la expresión too big to fail, demasiado grande para caer. Si nosotros manejamos mal nuestras finanzas, podemos ser embargados, enjuiciados y desposeídos de nuestras adquisiciones. Cuando le pasa a un banco, se aplica la máxima demasiado grande para caer. Viene el Estado, o sea, todos nosotros, o mejor dicho, aquellos que administran nuestros recursos comunes, y con nuestros impuestos hacemos un salvataje y pagamos la deuda que contrajo el banco. Si siguiéramos con un ejemplo para nada imaginario, esto ocurre todos los días. Podríamos añadir que luego ese mismo banco será el encargado de ejecutar las hipotecas que dejarán sin vivienda a miles de personas que ya no pueden pagar la cuota para adquirirla. La irresponsabilidad financiera del banco es premiada, mientras que la de una simple mortal es castigada y puede terminar en el despojo. Las ganancias se privatizan para goce de los ejecutivos con sueldos multimillonarios y las pérdidas se socializan para desgracia de todas nosotras. Detrás del too big to fail, luego vino otro privilegio para los grandes bancos, too big to jail. Una traducción literal puede ser demasiado grande para ser encarcelado, pero también se lo suele traducir como demasiado grande para ser juzgado. La expresión fue popularizada por el periodista Chris Blackhurst en el título de un libro en el que cuenta el rol del HSBC en el lavado de dinero de los cárteles. La historia comenzó en el año 2002 cuando el HSBC adquiere Vital, un banco mexicano, y multiplica sus operaciones en el país. En aquellos años, HSBC tenía la pretensión de convertirse en el banco más grande del mundo. Para hacerlo, necesitaba multiplicar sus operaciones sin importar de dónde venía el dinero. La filial mexicana del HSBC sirvió como plataforma para el lavado de activos proveniente del narcotráfico y mover el dinero a través de la frontera de México y Estados Unidos. Según la DEA, a través de las cuentas del HSBC corrieron 670 mil millones de dólares a los que no se les aplicó los protocolos antilavados. Se ve que estaban un poquito distraídos. El HSBC se convirtió en el banco preferido por el narcotráfico, en particular para el cártel de Sinaloa, por la laxitud de sus controles. La DEA pudo comprobar que a través del banco se blanquearon por lo menos 881 millones de dólares producto del narcotráfico. ¿Se puede saber cuántos ejecutivos del banco terminaron en prisión, Ina? Dime. La respuesta es too big to jail. Ninguno, compañera. El HSBC se adhirió a lo que se llama acuerdo de enjuiciamiento diferido y evitó una escalada judicial. Pagó una multa de 1.256 millones de dólares y ninguno de los responsables terminó tras las rejas. El mismo procedimiento se aplicó para otros bancos que fueron descubiertos lavando activos del narcotráfico. Es el caso de Wachovia, que hoy se encuentra integrada en Wells Fargo. A través de sus cuentas circularon unas cuantas moneditas, 380 mil millones de dólares en operaciones provenientes de casas de cambio mexicanas vinculadas con los cárteles. La multa para Wachovia fue una ganga a cambio de 160 millones de dólares y la promesa de que se iban a portar bien, pues fueron eximidos de cargos penales. Too big to jail es un poder judicial, digamos que crime friendly. Si el poder judicial en Estados Unidos no fuera amigable con el crimen, los negocios para los bancos serían menos jugosos. Wall Street es un eslabón necesario en la cadena del narcotráfico. Para seguirles el rastro, veamos la estructura de costos de producir 1 kilo de cocaína. El costo de producción
producción en Colombia puede variar entre los $350 y $800 dependiendo de la pureza. En ese valor está incluida la compra de las hojas de coca, los precursores químicos que se utilizan, ácido clorhídrico, acetona, éter y permanganato de potasio, y los salarios también de quienes la producen. Ese kilo de cocaína alcanzará dentro de Colombia un precio mayorista que va de $2.000 a $4.000. Una vez adquirido por los cárteles que hacen la logística, la cocaína viajará en aviones, barcos y camiones, atravesará América Central y México, ya sea por mar, tierra o aire, hasta llegar a Estados Unidos. Puesto en Nueva York, ese mismo kilo de cocaína, si se trata de la máxima pureza y de buena calidad, obviamente la que consumen en Wall Street, puede alcanzar hasta los $50.000. $800 de costo de producción en la selva colombiana y $50.000 puesto en las calles de Nueva York. ¿Qué pasó en el medio? Lo que pesa en la estructura de costos de la cocaína no es su producción, sino los derivados de sostener una logística clandestina y criminal. La compra de aviones, la creación de estructuras jurídicas que permitan perder el rastro, estudios de abogados y contadores especializados en maquillar el dinero, el pago de sobornos para jueces, políticos y policías, la formación de ejércitos privados para custodia de la droga y el pago para quienes arriesgan su libertad trasladándola. Una causa que en este momento adquirió visibilidad en Argentina y de la que hablamos la semana pasada, nos sirve para asomarnos a la complejidad de estas redes. Un pequeño pueblo de Texas, Onalaska, tiene 1.500 habitantes, no tiene pista de aterrizaje, pero tiene 5.000 aviones privados registrados. ¿A qué se debe? Una empresa descubrió que había un negocio en facilitar la erradicación de aviones con patente estadounidense. Uno de los problemas que enfrentan los cárteles es que los aviones que se utilizan para el tráfico pueden ser derribados. Ese peligro es menor, claro, si el avión tiene una patente de Estados Unidos. Una vez que tenemos la droga puesta en Nueva York, el dinero en manos de los cárteles debe recorrer el camino inverso. Desde Estados Unidos tiene que llegar a Colombia pasando por todos los eslabones que participaron del tráfico, desde las monedas que se lleva el campesino que cultivó la hoja y el salario del ingeniero químico que comanda los laboratorios donde se procesa, hasta los fajos que terminan en los bolsillos gordos de los despachos que proveen esta infraestructura jurídica criminal. Empresas fantasma que aparecen como propietarias de aviones, cuentas en paraísos fiscales, casas de cambio en México, funcionarios públicos sin ojos y sin orejas o agentes de la DEA que participan del negocio. Allí es donde entran en escena los grandes bancos. A través de sus plataformas hacen correr el dinero para regar esta cadena transnacional de voluntades. Los datos que avalan este relato no son producto de la mente afiebrada de algún conspiranoide. Surgen de los expedientes de la propia DEA, tan sospechosa de ser quien administra el narcotráfico. Mencionamos los casos de HSBC y de Wachovia, pero en sus expedientes se puede encontrar los nombres de todos los grandes bancos, desde JP Morgan hasta Bank of America, hasta bancos locales como Ocean de Florida. En 2020 se produjo una filtración de documentos conocida como FinCEN Files, como les mencionaba en mi sección. El FinCEN es el organismo que se encarga de combatir el lavado de activos en Estados Unidos. Lo que reveló esa filtración es que los bancos no aplican los protocolos correspondientes para las operaciones que son reportadas como sospechosas. En esas filtraciones, el Deutsche Bank alemán encabeza el ranking con 982 operaciones sospechosas que simplemente dejó pasar. It was very fascinating to see huge money flows through the biggest banks you can think of. I'm not talking about shady pop-up banks in well-known secrecy havens. We're talking about the biggest banks you can think of. We're talking about banks on Wall Street. And they waved through money that was sort of sent through them by these smaller banks all over the world. And these are the banks that you sort of believe are the sort of the grown-ups in the room who are going to be responsible for, taking that sort of frontline defense against really toxic, top-tier criminality. But in fact, we were seeing not only were they waving this stuff through, but they sort of knew it was bad stuff that they were waving through as well.
En las últimas semanas hemos visto cómo Estados Unidos realiza ejecuciones sumarias en el Mar Caribe. Lanchas acusadas de traficar drogas son atacadas y sus tripulantes asesinados sin que se presente ninguna prueba, tan solo porque a alguien en alguna sala de comando y control de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se le ocurrió que había que apretar el botón. Al mismo tiempo, los grandes bancos cuya complicidad con el narcotráfico está acreditada en los expedientes llegan a arreglos extrajudiciales y evaden las consecuencias de sus crímenes. Parece que hasta en el narcotráfico hay clases. Si eres un banquero o un abogado que defiendes los intereses de un gran narco, puedes estar tranquilo, ni siquiera pisarás la cárcel. Como seas un chaval que trapichea con pequeñas cantidades en la calle para ganarse la vida, y no estamos justificando hacer eso obviamente, pues lo más probable es que acabes pasando unos años en la cárcel o en el peor de los casos cosido a balazos por alguna banda o narco rival. Y sin embargo debería ser tan responsable de esas muertes el banquero o el contable que defiende los intereses económicos de los narcos asesinos como la persona que ha apretado el gatillo, seguramente por unos pocos dólares. Para combatir el narcotráfico no hace falta volar ninguna lancha en el Caribe, solo hay que poner la lupa en los bancos de Wall Street, a pocos kilómetros de la Trump Tower, una zona que Donald Trump conoce muy bien. Los bancos cómplices del narcotráfico son los mismos que financiaron sus emprendimientos inmobiliarios durante toda su vida. ¿Será por eso que prefiere matar pescadores en el Caribe y no encarcelar a banqueros en Manhattan? Deberíamos abordar y deberían abordar fundamentalmente los países que más consumen droga este problema y fundamentalmente también el nudo de la cuestión, el financiamiento. ¿En dónde se lava el dinero del narcotráfico? ¿En los bancos de los países que la producen o en los bancos de los países desarrollados y los paraísos fiscales que pertenecen a los países desarrollados? No seamos cínicos. No seamos cínicos. Mientras Europa y Estados Unidos discuten sobre tractores y agricultores bloquean carreteras en protesta, China ya está construyendo la fábrica que podría hacer irrelevantes esas manifestaciones. Una planta robotizada en Shandong escupe un tractor completo cada 4 minutos. No es ciencia ficción. Es producción en masa, conectada con quinta generación de telefonía móvil, gemelos digitales e inteligencia artificial. Allá en Europa lloran los ministros, prohibieron el diésel, el humo y los pistos. Mientras tanto en China hay un festival, 1000 tractores nuevos cada día con wifi rural. Los verdes escriben nuevas regulaciones, mientras los chinos venden promociones. Compra 2, te mando el tercero, dicen, y los europeos siguen con PowerPoint y crisis. Tractores del dragón, cruzando fronteras sin pedir perdón. Europa llora por contaminación y China canta producción. Lo que nadie en Occidente quiere admitir es que el gigante que antes copiaba mal ahora está fabricando máquinas que rivalizan con John Deere, y lo hace con una eficiencia que da miedo. ¿Cómo llegamos al punto en que China dejó de vender juguetes baratos para convertirse en el verdugo de los tractores americanos? Hoy vamos a entender por qué esto cambia todo. La marca Lovol no surgió de la nada. Es la punta de lanza de Weichai, un conglomerado chino que mueve motores, logística, construcción y hasta propulsión marítima. Weichai es uno de esos nombres que nadie conoce fuera de los círculos industriales. Financiar pérdidas durante años hasta dominar el mercado no es competir en igualdad de condiciones. Es pelear contra un oponente que puede permitirse perder batallas con tal de ganar la guerra. Para entender qué está pasando, hay que mirar el tablero completo. Lovol no es un fenómeno aislado. Es parte de una revolución tecnológica en el campo que está ocurriendo en paralelo en múltiples frentes. AGCO, la empresa detrás de Fendt, acaba de lanzar tractores completamente autónomos. John Deere está implementando kits de robotización que convierten máquinas tradicionales en vehículos sin conductor. China, por su parte, está reviviendo proyectos como la cosechadora robot H9700, diseñada para recolectar sin intervención humana. Y luego está el Honghu T70, un tractor eléctrico sin cabina, sin volante, guiado por satélites chinos y algoritmos de inteligencia artificial. Es una máquina que literalmente no necesita un tractorista. Esto no es el futuro, es el presente. Y el mensaje es claro: el trabajo humano en el campo, tal como lo conocemos, tiene los días contados.
No porque seamos prescindibles, sino porque la escala de producción que exige alimentar a 8.000 millones de personas hace inviable depender exclusivamente de mano de obra tradicional. En ferias como Agritécnica 2025, lo que se muestra ya no son tractores más potentes o más grandes. Se muestran sistemas completos. Máquinas que se conducen solas, optimizan el uso de fertilizantes en tiempo real, ajustan rutas según datos climáticos y del suelo, reportan cada anomalía a centrales de control. Es agricultura de precisión llevada al extremo. Y aquí es donde China tiene una ventaja brutal. Infraestructura digital. El mismo país que construyó una red de vigilancia con cámaras de reconocimiento facial en cada esquina, puede aplicar esa misma capacidad de procesamiento masivo de datos al campo. Mientras en Europa todavía discutimos sobre privacidad y regulaciones, China ya tiene millones de sensores desplegados en zonas rurales, recogiendo información en tiempo real. Lovol no está compitiendo solo con tractores, está compitiendo con un modelo de negocio. John Deere no gana dinero vendiendo máquinas, gana dinero con servicios, repuestos, software, suscripciones a plataformas de datos. Es el mismo modelo que Apple usa con el iPhone. El hardware es la puerta de entrada. El ecosistema es donde está el dinero. China lo entiende perfectamente. Por eso Lovol no solo fabrica tractores, está construyendo un ecosistema completo. Plataformas digitales, redes de distribuidores, centros de servicio técnico, financiamiento para agricultores. Todo lo necesario para no ser solo un proveedor, sino un socio indispensable. Y aquí viene la segunda ironía. Occidente enseñó a China este modelo. Empresas occidentales fueron a China buscando mano de obra barata, compartieron tecnología a cambio de acceso al mercado, y ahora están viendo cómo esas mismas lecciones se usan para competir contra ellos. Es la historia del aprendiz que supera al maestro, pero a escala industrial y con implicaciones geopolíticas. Porque esto no es solo economía, es poder. Quien controla la cadena de suministro de alimentos controla naciones, y la maquinaria agrícola es el eslabón crítico de esa cadena. Si China logra posicionarse como proveedor dominante de tractores, cosechadoras y equipos de precisión, no solo estará vendiendo máquinas, estará construyendo dependencia. Europa tiene un problema existencial. Sus agricultores están envejeciendo. Las nuevas generaciones no quieren trabajar la tierra. Los costos de producción suben mientras los precios de venta se mantienen estancados por la competencia global. Y encima, las regulaciones ambientales cada vez más estrictas exigen inversiones millonarias en tecnología limpia. En ese contexto, un tractor chino que cumple normativas europeas, cuesta menos que un John Deere, y viene con soporte técnico garantizado suena como una solución lógica. Pero aceptar esa solución significa aceptar que Europa ya no lidera la innovación agrícola. Significa importar tecnología crítica de un competidor geopolítico. Significa hacer con tractores lo que ya hicimos con paneles solares, electrónica, y cada vez más, con vehículos eléctricos. Entregar sectores completos a China. El ministro de Agricultura español puede presumir todo lo que quiera sobre el potencial tecnológico del país. Puede asociarse con John Deere y hablar de liderazgo en agricultura de precisión. Pero la realidad es que Europa está en una carrera que va perdiendo. No porque le falte talento o capacidad, sino porque le falta escala, velocidad y sobre todo, voluntad de invertir a largo plazo sin garantías de retorno inmediato. China puede permitirse quemar dinero durante una década si eso significa dominar un mercado estratégico. Europa no. Las empresas europeas tienen accionistas que exigen resultados trimestrales. China tiene un plan a 50 años. Hay algo profundamente inquietante en la dirección que está tomando la agricultura moderna. La promesa es eficiencia. Tractores que trabajan solos, algoritmos que optimizan cada centímetro de tierra, sistemas que reducen desperdicio y maximizan rendimiento. Todo suena perfecto hasta que te preguntas, ¿quién controla esos sistemas? Un tractor autónomo no es solo una máquina, es una red de sensores, cámaras, satélites, servidores en la nube procesando datos en tiempo real. Es software que se actualiza remotamente. Es dependencia absoluta de infraestructura digital. Y si esa infraestructura está controlada por un solo proveedor, especialmente si ese proveedor es extranjero, la autonomía que promete la tecnología se convierte en su opuesto. Vulnerabilidad total. China ya demostró con Huawei que puede construir infraestructura crítica a precios que nadie puede igualar. Y también demostró que esa infraestructura puede convertirse en un campo de batalla geopolítico. ¿Alguien cree que con tractores será diferente? Imagina un escenario. Un agricultor europeo compra un tractor Lovol. Funciona perfecto durante años, pero luego hay una crisis diplomática entre Europa y China. De repente, las actualizaciones de software dejan de llegar. El soporte técnico se vuelve esquivo. Los repuestos tardan meses en conseguirse. Y ese agricultor, que depende de esa máquina para su sustento, se encuentra rehén de una disputa que nunca eligió. Suena paranoico hasta que recordás lo que pasó con el gas ruso.
Durante décadas, Europa construyó una dependencia energética enorme de Rusia porque era conveniente y barato, hasta que dejó de serlo. Y de un día para otro, países enteros se encontraron sin calefacción en pleno invierno. Con tractores, el escenario es similar, solo que en lugar de calefacción, hablamos de comida. Mientras las grandes marcas pelean por financiar pérdidas durante años hasta dominar el mercado, no es competir en igualdad de condiciones. Es pelear contra un oponente que puede permitirse perder batallas con tal de ganar la guerra. Para entender qué está pasando, hay que mirar el tablero completo. Lovol no es un fenómeno aislado. Es parte de una revolución tecnológica en el campo que está ocurriendo en paralelo en múltiples frentes. AGCO, la empresa detrás de Fendt, acaba de lanzar tractores completamente autónomos. John Deere está implementando kits de robotización que convierten máquinas tradicionales en vehículos sin conductor. China, por su parte, está reviviendo proyectos como la cosechadora robot H9700, diseñada para recolectar sin intervención humana. Y luego está el Honghu T70, un tractor eléctrico sin cabina, sin volante, guiado por satélites chinos y algoritmos de inteligencia artificial. Es una máquina que literalmente no necesita un tractorista. Esto no es el futuro, es el presente. Y el mensaje es claro. El trabajo humano en el campo, tal como lo conocemos, tiene los días contados. No porque seamos prescindibles, sino porque la escala de producción que exige alimentar a 8.000 millones de personas hace inviable depender exclusivamente de mano de obra tradicional. En ferias como Agritechnica 2025, lo que se muestra ya no son tractores más potentes o más grandes. Se muestran sistemas completos. Máquinas que se conducen solas, optimizan el uso de fertilizantes en tiempo real, ajustan rutas según datos climáticos y del suelo, reportan cada anomalía a centrales de control. Es agricultura de precisión llevada al extremo. Y aquí es donde China tiene una ventaja brutal. Infraestructura digital. El mismo país que construyó una red de vigilancia con cámaras de reconocimiento facial en cada esquina, puede aplicar esa misma capacidad de procesamiento masivo de datos al campo. Mientras en Europa todavía discutimos sobre privacidad y regulaciones, China ya tiene millones de sensores desplegados en zonas rurales, recogiendo información en tiempo real. Lovol no está compitiendo solo con tractores, está compitiendo con un modelo de negocio. John Deere no gana dinero vendiendo máquinas, gana dinero con servicios, repuestos, software, suscripciones a plataformas de datos. Es el mismo modelo que Apple usa con el iPhone. El hardware es la puerta de entrada, el ecosistema es donde está el dinero. China lo entiende perfectamente. Por eso Lovol no solo fabrica tractores, está construyendo un ecosistema completo. Plataformas digitales, redes de distribuidores, centros de servicio técnico, financiamiento para agricultores. Todo lo necesario para no ser solo un proveedor, sino un socio indispensable. Y aquí viene la segunda ironía. Occidente enseñó a China este modelo. Empresas occidentales fueron a China buscando mano de obra barata, compartieron tecnología a cambio de acceso al mercado. Y ahora están viendo cómo esas mismas lecciones se usan para competir contra ellos. Es la historia del aprendiz que supera al maestro, pero a escala industrial y con implicaciones geopolíticas. Porque esto no es solo economía, es poder. Quien controla la cadena de suministro de alimentos controla naciones. Y la maquinaria agrícola es el eslabón crítico de esa cadena. Si China logra posicionarse como proveedor dominante de tractores, cosechadoras y equipos de precisión, no solo estará vendiendo máquinas, estará construyendo dependencia. Europa tiene un problema existencial. Sus agricultores están envejeciendo. Las nuevas generaciones no quieren trabajar la tierra. Los costos de producción suben mientras los precios de venta se mantienen estancados por la competencia global. Y encima, las regulaciones ambientales cada vez más estrictas exigen inversiones millonarias en tecnología limpia. En ese contexto, un tractor chino que cumple normativas europeas cuesta menos que un John Deere y viene con soporte técnico garantizado suena como una solución lógica. Pero aceptar esa solución significa aceptar que Europa ya no lidera la innovación agrícola. Significa importar tecnología crítica de un competidor geopolítico. Significa hacer con tractores lo que ya hicimos con paneles solares, electrónica y cada vez más con vehículos eléctricos. Entregar sectores completos a China. El ministro de Agricultura español puede presumir todo lo que quiera sobre el potencial tecnológico del país. Puede asociarse con John Deere y hablar de liderazgo en agricultura de precisión. Pero la realidad es que Europa está en una carrera que va perdiendo. No porque le falte talento o capacidad, sino porque le falta escala, velocidad y sobre todo, voluntad de invertir a largo plazo sin garantías de retorno inmediato. China puede permitirse quemar dinero durante una década si eso significa dominar un mercado estratégico. Europa no. Las empresas europeas tienen accionistas que exigen resultados trimestrales. China tiene un plan a 50 años. Hay algo profundamente inquietante en la dirección que está tomando la agricultura moderna. La promesa es eficiencia.
tractores que trabajan solos, algoritmos que optimizan cada centímetro de tierra, sistemas que reducen desperdicio y maximizan rendimiento. Todo suena perfecto hasta que te preguntas, ¿quién controla esos sistemas? Un tractor autónomo no es solo una máquina, es una red de sensores, cámaras, satélites, servidores en la nube procesando datos en tiempo real. Es software que se actualiza remotamente. Es dependencia absoluta de infraestructura digital. Y si esa infraestructura está controlada por un solo proveedor, especialmente si ese proveedor es extranjero, la autonomía que promete la tecnología se convierte en su opuesto. Vulnerabilidad total. China ya demostró con Huawei que puede construir infraestructura crítica a precios que nadie puede igualar. Y también demostró que esa infraestructura puede convertirse en un campo de batalla geopolítico. ¿Alguien cree que con tractores será diferente? Imagina un escenario. Un agricultor europeo compra un tractor Lovol. Funciona perfecto durante años, pero luego hay una crisis diplomática entre Europa y China. De repente, las actualizaciones de software dejan de llegar. El soporte técnico se vuelve esquivo. Los repuestos tardan meses en conseguirse. Y ese agricultor, que depende de esa máquina para su sustento, se encuentra rehén de una disputa que nunca eligió. Suena paranoico hasta que recordás lo que pasó con el gas ruso. Durante décadas, Europa construyó una dependencia energética enorme de Rusia porque era conveniente y barato, hasta que dejó de serlo. Y de un día para otro, países enteros se encontraron sin calefacción en pleno invierno. Con tractores, el escenario es similar, solo que en lugar de calefacción, hablamos de comida. Mientras las grandes marcas pelean por mercados maduros, algo más está pasando en los márgenes. Proyectos como AgriCruiser, un robot agrícola de código abierto diseñado para pulverización precisa a bajo costo, demuestran que la innovación no necesariamente viene de corporaciones gigantes. Hay investigadores, pequeñas empresas, cooperativas agrícolas experimentando con tecnología accesible, replicable, sin ataduras a ecosistemas cerrados. Pero estos proyectos no tienen el músculo financiero de Lovol ni la red de distribución de John Deere. Son interesantes, prometedores, ideológicamente atractivos, pero en el mundo real, donde los agricultores necesitan máquinas que funcionen ahora, no en 5 años, estos experimentos son anécdotas inspiradoras que rara vez escalan. Y eso es lo frustrante. La innovación existe, la voluntad de crear alternativas existe, pero el sistema económico premia a quien puede producir más rápido, más barato, con más respaldo financiero. Y en ese juego, China juega con reglas diferentes. Hay una dimensión de esta historia que casi nadie menciona, pero que lo explica todo: el colapso demográfico del campo. En España, la edad promedio de un agricultor supera los 60 años. En Francia, Italia, Alemania, la historia es similar. No hay reemplazo generacional. Los hijos de agricultores no quieren ser agricultores. Y no es por falta de romanticismo o conexión con la tierra, es simple matemática. Trabajar el campo es duro, mal pagado y cada vez más incierto. Entonces llega la automatización como salvadora. Tractores sin conductor que pueden trabajar 24 horas. Sistemas que no se cansan, no se quejan, no exigen vacaciones. La narrativa oficial es que la tecnología viene a complementar al agricultor, a hacerle la vida más fácil. Pero la realidad es más brutal, viene a reemplazarlo. Y aquí China tiene una ventaja perversa. Mientras en Europa el debate sobre automatización agrícola todavía trata de mantener una ficción humanista, China lo dice sin filtros. El futuro es robótico porque el presente ya no es sostenible con humanos. El Honghu T70, ese tractor sin cabina ni volante, no es un experimento. Es una declaración filosófica. Es China diciendo, ya no necesitamos al campesino tradicional. Suena distópico, pero hay una lógica implacable detrás. China tiene 1.400 millones de bocas que alimentar, y cada vez menos gente dispuesta a trabajar en el campo. La urbanización masiva vació las zonas rurales. Los jóvenes prefieren fábricas o servicios antes que la agricultura. Entonces, ¿qué haces? ¿Automatizás o morís de hambre? No hay tercera opción. Lovol no es solo una empresa fabricando tractores, es parte de un plan de supervivencia nacional. Y eso le da una urgencia, una claridad de propósito que las empresas occidentales no tienen. John Deere tiene que preocuparse por accionistas, por márgenes de ganancia, por competir en un mercado maduro donde cada punto porcentual cuenta. Lovol tiene que preocuparse por garantizar que China pueda alimentarse en 2050. Son dos lógicas diferentes. Y cuando competís contra alguien que no juega por ganancias trimestrales, sino por seguridad alimentaria estratégica, la partida está desbalanceada desde el inicio. Lo fascinante de esta revolución tecnológica es lo rápido que pasamos de celebrarla a temerle. Hace 10 años, un tractor que se conduce solo era ciencia ficción excitante. Hoy es una realidad que genera ansiedad. Porque ya entendimos la trampa. La tecnología que promete liberarnos del trabajo también nos hace obsoletos.